Este libro comienza con un poema relacionado con el alma. Alma, viajera celestial por 4 reinos, batiendo tus alas inmortales, cruzando huracanados vientos, manteniendo tus rasgos celestiales, sin cesar jamás en tus intentos. El alma viene de las estrellas. En nuestro caso viene de nuestra estrella central, que es el Sol. Baja hasta el reino mineral y comienza un ciclo evolutivo al reino vegetal, al reino animal, hasta llegar al estado humano. Por eso dice, ¿cómo dice? Viajera celestial por 4 reinos. 4 reinos de la naturaleza. Segundo verso. Versículo, verso. Buscadora incansable de altas perfecciones, por regiones ignotas te aventuras, no cediendo ante fríos ni calores, animando a cientos de criaturas de incómodos cuerpos de colores. En realidad, el alma tiene que vivir en los incómodos cuerpos de los minerales, gigantescas montañas, durísimas piedras. En esas regiones del reino mineral, el alma se le conoce con el nombre de gnomos. Son los gnomos los que sustentan todo lo que se realiza en el reino mineral. Todas las propiedades benéficas de los minerales vienen elaboradas por los gnomos, es decir, por las almas en el reino mineral. Así es que todo lo que vemos tiene alma. Nosotros mismos hemos pasado por esas experiencias de la vida mineral, vegetal y animal y humano, que son los 4 reinos. Al llegar al reino humano o al estado humano, al alma se le asignan 108 vidas con sus respectivas muertes, con el propósito de que logren la perfección. El propósito del alma humana es lograr la perfección. Ahora estás en el reino de Vulcano. Ahora, forjando piedras y metales. Ahora se te ve destilando mieles de verano o sabias curativas vegetales que sanan los males del humano. Así es, en el proceso evolutivo el alma pasa por el mundo mineral, también conocido como el reino de Vulcano. Después, ahí tiene que elaborar, como ya dije, todas las riquezas que extraen los humanos del reino mineral, que no es poco. Infinidad de elementos valiosos salen del reino mineral. Se te nota también, alma divina, en el espejo follaje de las selvas, bebiendo en corrientes cristalinas o rumiando dulces hojas frescas, alimentando el cuerpo en que caminas. El cuerpo, imagínense cuántos cuerpos hay en el reino animal, y en ellos tiene que vivir en su proceso evolutivo antes de llegar al estado humano. De modo que por eso vemos cómo los animales se alimentan y beben de las
de los productos de la naturaleza. Es un proceso largo. Sin embargo, por ese proceso tenemos que pasar. ¿Antes de qué? Reflexionar. Ser humano. Antes de llegar al ser humano. Ora se te ve flotar en grácil vuelo, ora caminar pesadamente o nadando en cantarín riachuelo o también bramando horriblemente, haciendo retumbar el suelo. Y por fin, en tu mejor momento, entras triunfal a la matriz humana, naciendo como un ser sediento de luz, calor, alimento y prana, haciendo sonar tu voz al viento. Toda la figura del reino animal se expresa a través de voces, de bramidos, de cantos, como los de las aves. Ese es el alma. Así es que cuando vean así las criaturas del reino animal, deben imaginar cómo ustedes también pasaron por esa experiencia antes de alcanzar el estado humano. Así es tu viaje planetario entre los 4 reinos de Natura, buscando ansiosa pasar del cuaternario y llegar al tope de la altura donde se halla la cruz de tu santuario para ejercer tu divinal magistratura. Así debería ser. Si no se desarrollara en nosotros el ego pluralizado, el camino del alma es llegar naturalmente al estado más elevado de la vida. En las primeras 2 razas humanas, el alma alcanzaba ese objetivo sin ningún problema, debido a que no había eso que se llama la tentación, eso que se llama la atracción de la carne masculina hacia la carne femenina y viceversa, porque estaban hombre y mujer, masculino y femenino dentro de un mismo cuerpo, de modo que no había la atracción fatal de lo sexual. Después vino la separación, cuando dice que Dios sumió a Adán en un profundo sueño y de su costilla sacó a Eva. No hubo ningún problema en la percepción de Adán por Eva y de Eva por Adán, hasta que apareció la tentación, el deseo y la caída paradisíaca. Eso aconteció en la 3ª raza humana. Ya saben que las 2 primeras razas fueron la hiperbórea y la polar. La 3ª raza fue la raza Lemur. Ahí fue donde apareció ya Adán y Eva en cuerpos diferentes. Así son tus largas aventuras, alma inmortal, venida de una estrella, tomando las formas de criaturas, viajando sin cesar como ellas entre las fatales leyes de Natura. Oh Santísima Esencia Inmaculada, psiquis de Eros, hermana y novia, prisionera en cientos de jornadas por un amo que te priva de tu gloria y te arrastra por zonas indeseadas. Sí, después de la caída paradisíaca eso nos ha acontecido. Hemos vivido arrastrándonos debido a la acción del ego pluralizado, ignorando todo,
naciendo y viviendo como los animales, sin llegar nunca a realizar la gran obra del Padre dentro de sí mismos. Yo he luchado por ti en 1000 batallas, con el signo de la redentora cruz, que el Cristo Redentor me diera, para que tantas como yo y tú hollásemos la senda de piedra. Tú no fuiste culpable de la caída. Fuerzas siniestras confabularon contra ti y te llevaron a la zona sumergida, donde el llanto y de los dientes el crujir nos robaron la paz de nuestra vida. Hoy sigo peleando por salvarte, hija del sol de luz radiante, ese sol que a la tiniebla abate con fuerza tan potente que no hay oscuridad que no se aparte. Así es la historia que nos narran los sabios aedos cantores de la musa, aquellos videntes que cantaran de la oscuridad y de la luz difusa, acompañados de liras que encantaban. Ese es el poema del alma con el cual comienza mi libro La cárcel del alma. Ahí está la enseñanza, en verso. Después continúa en prosa. Continuamos. Descubre, comprende y elimina tus propios enemigos internos, para que puedas liberar a la que injustamente vive encarcelada, tu alma. Después de 24 años, estoy nuevamente en esta ciudad, capital de la República de Bolivia. Estando aquí, había escrito mi tercer libro, Cantos y Sabiduría Gnóstica. Luego regresé a la ciudad de La Paz, donde escribí Nada es superior al sexo y más allá de la vida y de la muerte. En este sexto libro estoy enviando a mis lectores la enseñanza relativa al descenso de las esencias humanas al seno de la naturaleza. Este conocimiento tiene como objetivo esclarecer cuál es la verdadera situación de los seres humanos en el más allá y en el más acá, especialmente a los que están en el más acá, pues estos tienen creencias muy extrañas respecto al más allá. Creen, por ejemplo, que al morir sus cuerpos físicos se van directo al cielo, así como así, sin mayores preámbulos. Aquí en el mundo físico tridimensional, a nadie se le ocurriría ir a inscribirse a la universidad sin haber pasado antes por la primaria y la secundaria. Tampoco se les ocurriría ir a un banco a que le cancelen algún dinero, sin antes haber hecho los respectivos depósitos en ahorros o cuentas corrientes. Pues la cuestión de ingresar a las regiones celestiales sin antes haber hecho las respectivas santificaciones y purificaciones es algo por el estilo. ¿Cómo vamos a pretender que se nos admita en regiones sublimes si estamos vestidos con harapos? ¿Cómo vamos a sentarnos al lado de la divinidad si estamos llenos de groseros defectos psicológicos? La enseñanza de Jesús el Cristo, del cual nos suponemos seguidores, es muy clara a este respecto, pues dice textualmente que solo naciendo de nuevo podemos entrar al reino de los cielos. Ese nacimiento no es algo imaginario, no es algo simbólico o retórico. Ese nacimiento es algo
muy concreto. Primero, debemos hacer un estudio muy preciso de los factores psicológicos que nos integran y después hacer la valoración de dichos factores. Antes de poder avanzar en el camino de la autorrealización íntima, necesitamos pasar por un largo proceso de autoconocimiento. Es necesario saber que los seres humanos se desconocen a sí mismos, no saben quién son, no saben de dónde han venido ni para dónde van. Sin embargo, debido a las malas influencias de las llamadas religiones, comienzan a considerarse hijos de Dios, nada menos. Todos somos hijos de Dios, dicen. ¿Será que somos hijos de Dios? ¿Será que la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo son hijos de Dios? De modo que mediante un largo estudio de sí mismos, llegamos a la conclusión de que estamos sometidos a diabólicos impulsos, a diabólicas acciones, a diabólicas palabras, y que eso no proviene de Dios, y que la parte de nosotros que proviene de Dios está en el fondo de nuestro mundo interior, embotellada. La parte que proviene de Dios en nosotros está encarcelada, no puede actuar. Se habla mucho del perdón y del amor y de la justicia, pero en una forma meramente retórica. Detrás de todas esas palabras no hay nada, porque la parte de nosotros que ama, que perdona, que es justa, no puede actuar debido a que está encarcelada, embotellada, de modo que por nuestra boca siempre habla algún demonio. En nuestras acciones actúan siempre fuerzas malignas que nos conducen al error, a la equivocación, al odio, etcétera, etcétera. De modo que liberar a la bella durmiente, sacarla de su embotellamiento, es lo que nos corresponde para poder ser seres nuevos, diferentes, llenos de eso que llamamos el amor, la justicia, el orden, la libertad. Hecha tal valoración, decidir muy conscientemente cuáles factores vamos a eliminar y cuáles vamos a fortalecer. Hecha esta autoinvestigación, comenzar a trabajar muy intensa y conscientemente de la siguiente manera: descubrir el factor indeseable usando la maravillosa técnica del autorrecuerdo, continuar con un profundo proceso de reflexión y comprensión del factor que queremos eliminar, ya sea la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, etc. Seguidamente, cuando ya el indeseable defecto haya sido retirado de su actividad nefasta, pedir en profunda meditación a la Divina Madre que lo elimine con su mágico poder. Todos tenemos una Divina Madre,
nunca la honramos. Hay gentes que ni siquiera honran a su madre biológica. De modo que a la Madre Divina no la honramos con nuestros actos y palabras y obras. De modo que no podríamos existir en el universo si una madre no nos hubiera dado a luz, si un padre no nos hubiese engendrado. De modo que es necesario pedir constantemente a la Madre Divina y al Padre para que nos auxilien en el intento de eliminar los horribles demonios de la noche, nuestros defectos. Es indispensable aprender a orar al eterno femenino y al eterno masculino, mediante la concentración y la meditación, para que ellos puedan de verdad liberarnos, es decir, desembotellarnos y conducirnos a la libertad. ¿Sabes que tienes una madre divina? Pues has de saber que los divinos y los humanos somos hijos de un dios y una diosa. El dios se llama Atman y a la diosa madre se la conoce con diversos nombres misteriosos en las diferentes teogonías que han existido en diferentes culturas. Entre los antiguos griegos se la conoció con los nombres de Rea, Ceres, Cibeles, Adonia y otros más. Entre los egipcios se la conoció con el divino nombre de Isis, aquella que abogaba ante Anubis por el perdón de los arrepentidos. Entre los enigmáticos aztecas, la Madre Divina es Tonantzin. Ella, la adorable, tiene muchos nombres divinos, pero en el fondo es la misma, que fulmina con sus poderes mágicos a todos esos demonios que personifican nuestros defectos psicológicos. Es así como nos vamos liberando pacientemente de esa multitud de elementos infrahumanos que nos hacen la vida tan dolorosa. Este es el camino de la muerte y la resurrección. Este es el camino estrecho y difícil que conduce hacia el cielo, donde de ninguna manera pueden entrar aquellos que viven y mueren sin haber trabajado con la eliminación de los indeseables captores del alma. El alma está cautiva y no puede actuar en el diario vivir, porque el ego con su legión de yoes es el que se encarga de nosotros y nos maneja como a títeres, haciéndonos pensar, hacer y decir cosas que el alma no haría. El alma es un conjunto de factores divinos en estado latente: la paz, la paciencia, la honradez, el amor, la serenidad, la armonía, la fidelidad, la castidad, la justicia, la bondad, la tolerancia, la sinceridad, la libertad, la firmeza, la diligencia, la seriedad, pureza, dignidad, la sapiencia, la templanza, el orden, la limpieza y muchas otras virtudes que deben actualizarse para poder entrar a las legiones celestiales
y convivir con los divinos. Así es que las religiones le dicen a sus seguidores muy sueltos de cuerpo que se mueren y se van al cielo. ¿Y dónde están sus virtudes? Esas virtudes que acabamos de mencionar, hay que desarrollarlas. Esas facultades superiores, hay que desarrollarlas. ¿Cómo pueden entrar al reino de los cielos los perversos, mentirosos, adúlteros, fornicarios? De ninguna manera podrían ingresar a las regiones superiores aquellos que no se han convertido en seres diferentes, nuevos, recién nacidos, llenos de todas esas virtudes que los seres humanos normalmente creen que tiene. Si le preguntamos a alguien, ¿usted miente? Dice, no, nunca miento. Y esa es su peor mentira, porque es una convicción sumamente equivocada al respecto de sí mismo. De modo que para alcanzar los niveles superiores de la creación necesitamos cambiarnos a sí mismos, transformarnos, convertirnos en otro tipo de seres. Para eso tenemos el auxilio divino. La Madre Divina puede fulminar nuestros agregados psicológicos de tipo perverso. Así es que el ascenso hacia las regiones superiores requiere de muchos dones, de muchas virtudes, de muchos factores psicológicos, como los que acabamos de nombrar. Todos estos factores mencionados pueden convertirse en fuerzas actuantes. En forma permanente conforman un individuo sagrado, un santo, un ángel. Es así como salimos de la generación animal y entramos a las huestes celestiales, cumpliendo así con los altos designios para los que fuimos creados. No fuimos creados para convertirnos en pobres diablos y terminar en el infierno, sino para viajar por las galaxias y entrar al reino de la luz absoluta. La vida de los títeres humanos es triste y efímera, pues cumplen un rol muy doméstico en el seno de la naturaleza. Están siempre sometidos a leyes inferiores como la mortalidad, la recurrencia, el retorno, el nacimiento, crecimiento, el envejecimiento, las enfermedades y muchas otras desdichas a las que no tenemos la obligación de someternos, y si lo hacemos es por perezosos, cobardes, débiles, porque estamos cambiando la primogenitura por el plato de lentejas. No queremos comprender que tenemos ascendencia divina y que así estamos penando en este valle de lágrimas. Es por pura desidia, por no querer hacer lo que debemos, porque le hemos tomado mucho apego a la comodidad, al sueño, a la fornicación y muchas otras vaguedades que de ninguna manera pueden desarrollar nuestros poderes psicológicos y espirituales. Nos hemos declarado tácitamente en adoradores del diablo que cargamos adentro, y nos hemos olvidado del Dios y la diosa que nos engendraron. Esa es la causa de todo este miserable drama en el que estamos sumergidos y del que inútilmente nos quejamos.
las religiones nos brindan el falso consuelo de que Jesús el Cristo ya nos liberó de nuestras culpas. Pero si así fuese, ¿por qué seguimos penando? ¿Por qué no nos encontramos en la gracia del Altísimo, gozando de una vida superior? Un análisis serio de lo que Jesús dijo al respecto nos permite aclarar que el Divino Maestro jamás le prometió salvación alguna a las multitudes humanas, sino que más bien fue muy claro al decir que sólo los justos serán salvos, y que sólo los que creyesen en Él y actuasen según su enseñanza quedarían libres de culpa. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. En ninguna parte del Evangelio dice que Él asumía la deuda de los delitos de la humanidad del planeta Tierra, ni de ningún otro planeta del sistema solar. Él habló muy claro a este respecto, al decir que sólo los que nacieran de nuevo podrían elevarse a la categoría de salvados, y que el resto iría a las tinieblas exteriores, al infierno, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes. Yo, Tiago el Mayor, me precio de haber escuchado de viva voz y de labio a oído todos los mensajes literales y simbólicos del adorable Señor Yeshua. Y jamás le oí decir que Él estuviere responsabilizándose de las culpas de alguien. Solo hacía énfasis en la necesidad de llevar el mensaje de la buena nueva a todos los pueblos y naciones para que se conociese la nueva forma de religiosidad que debían adoptar los seres humanos para eliminar sus sociedades salvajes y desarrollar una nueva cultura cimentada en la justicia y el amor. Nos decía que la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, debía ser cambiada por el amaos los unos a los otros, y que la mujer ya no debía ser tomada como botín de guerra, sino como esposa en el vínculo sagrado del matrimonio. El nacer de nuevo, aquí y ahora, no es ninguna utopía de tipo imaginario o pseudo religioso. Nacer de nuevo significa una muerte y una resurrección en el seno profundo de nuestra psiquis, ahí donde se procesan el pensar, el sentir, el actuar, el ingerir y el copular. Es decir, en la mente, en las emociones, en la motricidad, en la ingestión y en la sexualidad. En la actividad de estas funciones es donde tenemos que destruir infinidad de hábitos y costumbres esclavizantes que no nos dejan percibir la parte superior de la vida, porque nos mantenemos identificados con los deseos, con las pasiones, sin darnos cuenta que por encima de todo hay una enorme cantidad de bienes que no podemos disfrutar porque los requerimientos de los demonios de la ira, la codicia, la lujuria, envidia, etcétera, no nos lo permiten. Esa es la situación. No podemos pensar que el hecho de aceptar esta o aquella religión va a cambiar algo en nuestro mundo interior. Son cambios superficiales. El cambiar de religión es una cuestión meramente intelectual, algo superficial, que no
afecta las partes más profundas de nosotros mismos. De modo que esta enseñanza gnóstica propone, como los antiguos maestros griegos, el nócete ipsum, el conócete a ti mismo. Solo conociéndonos podemos ver en nosotros mismos todo aquello que es perjudicial, todo aquello que es maligno, todo aquello que corresponde a lo meramente diabólico. De modo que hay que abandonar la conformidad, el comodismo. Hay que abandonar esa vida de sueño, de hipnotismo, de fantasía, mediante el conocimiento de sí mismos. Gracias por la atención. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo martes, nuestro sagrado martes de estudio. Necesitamos estudiar.